Saludos, líder. Cada 10 de diciembre se conmemora la adopción de lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue firmada en 1948 por los países que a la sazón conformaban la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Y he querido aprovechar la efemérides para puntualizarte algunos aspectos relativos a la importancia que reviste esta fecha a los derechos humanos en sentido general, advirtiéndote, por supuesto, que los derechos humanos son un tema muy amplio. Por tanto, yo me voy a limitar a resaltar 6 aspectos fundamentales a modo de tips, con el objetivo más bien de motivar tu curiosidad para que investigues más sobre este tema y sobre todo para que eleves tu nivel de compromiso con lo que no deja de ser la piedra angular de la democracia. En primer lugar, ¿qué son los derechos humanos? Sencillo, líder. Los derechos humanos no son más que aquellas libertades, aquellas garantías que tenemos todos por nuestra condición humana, todos. O sea, ¿qué se necesita para tener derechos humanos? Ser humano. Ser humano, por tanto, los derechos humanos no distinguen nacionalidad, raza, género, credo político, religioso, nada de eso. Los derechos humanos sencillamente son de todos, son inherentes a nosotros, nacen y mueren con nosotros. Por tanto, no te lo regala ningún político, no te lo regala un profesor, no te lo regala ninguna figura de autoridad, ni papá, ni mamá, ni jefe. No, los derechos humanos son intrínsecos al ser humano, nacen y mueren contigo. Incluso, líder, las personas que entran en conflicto con la ley, aquellas personas que violan la ley, también tienen derechos. Sí, líder, tienen derechos. Los niños tienen derechos frente al Estado, frente a sus maestros, frente a papá y a mamá, por supuesto, porque los derechos humanos no discriminan edades tampoco. Número 2, los antecedentes. Líder, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos fue el resultado de una serie de convulsiones sociales, conflagraciones, conflictos armados que la humanidad vivía en aquellos años y que tuvieron su punto álgido en la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, recordemos, 1939-1944, como nunca antes, sin precedente, la humanidad vio una pérdida incalculable de vidas humanas y de destrucción masiva. Fue entonces cuando la humanidad dijo, cuando el mundo dijo, espérate, vamos a hacer un alto. Vamos a reflexionar, vamos a analizar, vamos a hablar. Hablar, esa fue la palabra clave, líder. Dialogar. Así nació la ONU. La ONU nació en 1945 con el propósito de promover la paz y el diálogo antes que la confrontación, hablar, dialogar. Sin embargo, la ONU no tardó mucho tiempo, lo hizo en 1946, apenas un año después, en reconocer que el logro de la paz tiene una relación de interdependencia muy estrecha con que los estados garanticen, protejan, promuevan los derechos humanos. Una relación indisoluble. Es decir, no podemos hablar de paz si se están violando los derechos humanos. Fue así como incorporó el tema a su agenda de prioridades como un eje transversal. Paz, derechos humanos. Número 3. Esa firma que dio brega. No fue fácil llegar a ese acuerdo. Tuvo muchos obstáculos esa firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre ellos el tema cultural, porque recordemos que la ONU tiene un acta de nacimiento occidental, Europa, Estados Unidos, y llegar a un acuerdo en términos de derechos universales implicaba, por supuesto, involucrar al resto de los continentes, al resto de los países, y eso no fue fácil. ¿Por qué? Por nuestro tema del etnocentrismo. Había que llegar a un acuerdo en términos de valores comunes y el etnocentrismo nos limita, nos restringe mucho eso. Es decir, la idea de que nuestra cultura es superior a todas las demás, de que nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Eso no fue fácil trabajarlo. Sin embargo, la ONU lo logró. Un tema que todavía hoy está pendiente, pende sobre nosotros, sobre nuestra aspiración a vivir en un mundo en paz. Todavía hoy se coge lucha con eso. Pero la ONU de alguna manera logró ese consenso. Ese es uno de los puntos brillantes de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se llegó a un acuerdo relativo, a un acuerdo universal. Número 4.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es vinculante, esa es una debilidad, no es vinculante. ¿Qué significa esto? Que no obliga, líder, que no ata, que no prevé sanciones para los estados que la incumplan. La ONU se dio cuenta cuando vio que los resultados estaban por debajo de sus expectativas y fue así como se habló de pactos. La ONU dijo, ajá, y así, qué bien, podemos hablar de pactos ahora. Pactos, convenios, tratados, porque los pactos obligan más a los estados, porque para cada pacto se forma un comité, que le da seguimiento a los estados, que lo supervisa, que lo chequea, que le pide informes, que lo visita, que le jala las orejas con dictámenes, que le recomienda, o sea, obligan más los pactos. Los primeros pactos se firmaron en 1966 y fue un pacto gemelo, porque se firmó al mismo tiempo el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a partir de ahí una serie de pactos, de convenios, cada uno en un área temática, en un área específica, ¿no? Número 5, educación. Educación en este tema, en derechos humanos. Yo espero que compartas este video porque es lo que estoy haciendo contigo, líder. Comparte este video con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en fin, a la gente hay que educarla sobre este tema para que sepa que tiene derechos, derechos inalienables y para que no esté mendigando derechos, mendigando una reivindicación, mendigando una prestación, mendigando una indemnización. No, la gente tiene derechos y hay que enseñarle sobre eso, que tiene derechos, ¿no? Y por último, número 6, y muy de la mano con el tema de la educación, yo espero que cuando tú termines de ver este video, busques nuestra Constitución, busca la Constitución Dominicana y que ahí leas sobre los derechos humanos. Léete la Constitución entera, pero te quiero enfocar en el tema que nos ocupa, derechos humanos. Claro, si buscas derechos humanos en la Constitución se te va a complicar porque como que está muy expandido. Más bien te sugiero que busques derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales no son más que los derechos humanos, pero los que recoge nuestra Constitución. Entonces tú te vas a derechos fundamentales, título 2 de nuestra Constitución, y arranca con el artículo 37, el derecho a la vida. 30 derechos seguidos de sus garantías, de sus normas de aplicación, de interpretación. 30 derechos fundamentales. Y ya que vas a estar leyendo tus derechos, no está de más que sigas, que te corras un poquitito más ahí y en el artículo 75 te detengas a leer tus deberes. Tus deberes. Sí, líder, porque la democracia, la convivencia pacífica no es más que el equilibrio entre exigir nuestros derechos, pero también cumplir con nuestros deberes. Bien, y mira, y te la pusieron fácil porque los derechos son 30 y los deberes son 12 apenas. 12 comienzan ahí, con el derecho, el deber de respetar las leyes, la Constitución y las autoridades que se han designado para ello. Te la pusieron fácil, 30 versus 12, fácil, ¿Qué te parece, líder, si continuamos nuestra conversación a través de mi cuenta de Instagram? Sígueme por Instagram, Ángel Bello RD. Ángel Bello RD, y también suscríbete a mi canal, Ángel Bello. ¿De acuerdo? Exigir tus derechos, cumplir con tus deberes. Funciona, líder. Funciona. Comparte el video.